Mi nombre es Itziar, yo soy la directora de Marketing y Captación Digital y una de las afortunadas en haber vivido muy de cerca la campaña realizada junto con el Prado con motivo de la Cumbre del Clima para llamar la atención sobre la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué esa campaña fue un auténtico éxito que dio la vuelta al mundo? Es la combinación de tres factores. Por un lado, una idea que nos apasionó a todos y por otro lado, una valentía absoluta por parte del Museo del Prado, de utilizar las grandes obras del patrimonio nacional para hacer llegar este mensaje de lucha contra el cambio climático. La intervención de la agencia de publicidad y creatividad, la agencia china, que logró que la campaña saliera redonda y creo que es un gran acierto que vamos a seguir repitiendo, intentando, que es buscar alianzas con nuevas entidades culturales, deportivas, de partners que puedan ayudarnos a llegar a otros públicos, a otras audiencias y con mensajes totalmente disruptivos como fue este y totalmente novedosos. Y es que solo tenemos un planeta, que nuestra salud depende de esta naturaleza que tenemos que cuidar y que el tiempo está premiando. Así que es momento de actuar y de llegar a todos los públicos posibles. Así que muchísimas gracias. Soy Marta Gui y trabajo en Wallapop como Experiential Marketing Manager. En 2019, La Segunda Mano se subió por primera vez a la pasarela. De la mano de María Escoté, creamos una colección basada en prendas usadas llamada Wallapop por María Escoté. Nos pareció un momento muy importante para posicionar la segunda mano, ya que según los datos del sector textil de 2018, cada español consume 468 euros de ropa al año y nosotros solo utilizamos el 20% de nuestro armario. Y es ahí donde nos surgen preguntas como marca y la respuesta fue que queríamos proponer un consumo más responsable. Decidimos que el mejor formato era un documental para que pudiéramos reflexionar juntos sobre cómo estamos consumiendo moda actualmente y qué nueva manera de consumir queremos proponer. Pero antes de ponernos a ello es necesario hacer esta reflexión del porqué del consumo actual y cuáles son las cosas que queremos cambiar, no solo nosotros, sino también nuestros usuarios. Por supuesto, creemos que la cultura es una de las herramientas que nos permite concienciar a la ciudadanía sobre los temas sobre sostenibilidad. Es más, la cultura de la sostenibilidad está llegando. Nosotros queremos ser parte de este cambio. Por otro lado, tampoco creemos que la cultura sea la única vía, sino que creemos que hay muchas vías para concienciar sobre la manera de consumir, desde acciones hasta campañas, canales como por ejemplo la prensa, los medios digitales, las redes sociales, ya que por ejemplo en estos últimos nos permite hacer una interacción directa con nuestros usuarios y tener una conversación viva sobre los temas de consumo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, estupendo. Ahora precisamente vamos a tener una mesa en la cual vamos a conocer más de cerca pues algunas de las personas que han tenido un papel muy relevante en estas campañas que hemos visto, ¿no? Bueno, tenemos con nosotros a Celia Guilarte Calderón de la Barca. Queda fenomenal. Lo digo yo, que me llamo García López, ¿no? O sea que realmente me da mucha envidia tener los apellidos así. Bueno, Celia es miembro del cuerpo facultativo de conservadores de museos. Ha sido jefa de comunicación del Museo Nacional de Escultura y actualmente pues es en el Museo del Prado, es la jefa de relaciones institucionales, patrocinios y cesión de espacios. Bueno, en fin, el Museo del Prado, pues yo creo que es un referente global en el tema cultural por el que pasan, el año pasado pasaron casi más de 3 millones de personas, pero no solo eso, es que tiene un impacto, una habilidad para generar contenidos en los medios pues muy notable. O sea que aparte de la gente que pasa por allí, pues toda la cobertura mediática pues es también un medio de comunicación importante de lo que allí se hace. Y tenemos con nosotros a Pablo Pérez Solero, de una... Bueno, hay estirpes de toreros y hay estirpes de publicitarios. Pérez Solero y publicidad pues realmente van indisolublemente unidos. Es el CEO de Bungalow 25, que trabajan mañana, tarde, noche por sus clientes como si fueran sus clientes, entre los cuales pues está, aparte de Wallapop,
que es precisamente el nexo de unión, es pues está Coca-Cola, está Caser, está Netflix, en fin. Y yo creo que tiene la ventaja de que no representa a una compañía, sino que realmente él trabaja con muchas empresas, con muchos clientes, participa en concursos, entonces tiene una idea bastante en profundidad de hacia dónde caminan las empresas en esto del tema de la sostenibilidad. Esta mesa es muy complicada, esta mesa es muy difícil porque bueno, vamos a hablar de cómo influye la sostenibilidad en la comunicación de las empresas, vamos a hablar de cómo influye en el sector cultural, pero vamos a intentar hacer una cosa que es complicada y que hemos visto un poco aquí ejemplos, que es cómo pueden colaborar marcas y cultura lanzando mensajes o generando contenidos de sostenibilidad. Y esto, más que una realidad en la que podamos enseñar casos muy potentes, tiene un gran potencial. Y tiene un gran potencial. Bueno, me gustaría mencionar la encuesta que habitualmente hacemos en Foro Cultura Empresa, a la que podéis acceder en la página web, completa la encuesta. El año pasado lo que detectamos es que de las 10 empresas que están más asociadas con sostenibilidad y de las 10 empresas que están más asociadas con su apoyo a la cultura, 7 son las mismas. Son las mismas. Es decir, hay un efecto halo y tal, pero hay una sinergia potencial muy importante de intentar combinar, digamos, ambos programas o ambas estrategias. Y por otro lado, también la misma encuesta, que como digo, podéis acceder a ella, pues, lo que sabemos es que prácticamente todas las iniciativas culturales están dispuestas a trabajar con las empresas en proyectos de sostenibilidad. Hay un 1%, un 2% que dicen que no lo harían nunca, pero un 35% dice que sí, dependiendo de los requisitos, ¿no? Dependiendo pues de la responsabilidad social de la responsabilidad medioambiental de esa compañía. Bueno, entonces empezamos un poco con cómo veis, cómo le afecta, digamos, esta transición ecológica, esta tendencia al sector cultural en general y al Museo del Prado en particular. Celia. Bueno, yo cuando me puse un poco a buscar cosas para esta pequeña charla, sí que es verdad que, claro, yo todo me lo llevo al patrimonio por mi propia formación y me llamó muchísimo la atención la coincidencia entre lo que dice el informe Brundtland y lo que dice la propia ley de patrimonio, que siempre se está hablando de conservar, que al fin y al cabo es lo que hacen los museos, para legar algo a generaciones futuras. Eso es la esencia de la sostenibilidad y eso es lo que hacen los museos. Nosotros conservamos, pero esa es nuestra función primordial, ya no hablo de nada ambiental. Es que nosotros conservamos bienes, conservamos obras de arte para legarlas a las generaciones futuras y ahí es ese ejercicio puro de sostenibilidad. Entonces, a la hora de bueno, pues cómo está afectando lo que me decías de la implicación luego de las empresas y, bueno, bastaría esto, yo creo, para eso, para captar financiación y para tener ayudas y para tener mayor implicación en este sentido, ¿no? En apoyar la esencia del museo, que es esa conservación. Pero es cierto, como también apuntaba Carolina, el Museo Thyssen, que las empresas, bueno, pues cada vez apoyan más dentro de sus líneas de responsabilidad social proyectos mucho más, pues eso, vinculados con, más específicamente implicados en lo que es la conservación ambiental y menos vinculados con esa esencia del museo, de la que por otra parte los museos tampoco tienen la exclusividad, tampoco forma parte de su esencia conservar el medio ambiente, o sea, les pilla un poquito más a desmano, aunque ellos adopten políticas de sostenibilidad, en este sentido también, ¿no? Y bueno, pues sí que la consecuencia es que se están activando proyectos que son más fácilmente financiables, como el que ha citado
en este caso Andes, el TIS, y nosotros tenemos el proyecto Lighting de Prado, también financiado por la Fundación Iberdrola, que luego explicaré si queréis. Y esa es la mayor consecuencia, que estamos viendo que la actividad esencial del museo, que es la conservación, no entra dentro de las prácticas de responsabilidad social de las empresas. Y en cambio, sí que sería planteable en este sentido que las empresas valoraran pues apoyar dentro de sus líneas de responsabilidad social la propia cultura, ¿no? Una responsabilidad sociocultural, si se quiere, porque al fin y al cabo es sostenibilidad. Estamos hablando de sostenibilidad. Es verdad que este foro se ha enfocado mucho desde... pues en lo ambiental, pero el título es sostenibilidad, ¿no? Y entonces sí que quería introducir este factor de ojo con la sostenibilidad, porque no solo es ambiental, sino también es económica. De eso también el Prado tiene mucho que decir. Y también es una sostenibilidad social, que ese es fundamentalmente nuestro papel. Pablo, entonces tú, desde esa privilegiada atalaya de conocer a tantos clientes, a tantas empresas, ¿estás notando que hay un cambio, digamos, en lo que a vosotros os piden, en el tipo de campaña? ¿Hay empresas que a lo mejor lo llevan más en su ADN, hay otras que es más cosmético, de cara incluso a una estrategia competitiva o a diferenciarse de otras? Sí, yo creo que hace 15 años... o un poco más, ninguna gran empresa de gran consumo tenía un departamento de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa, y hoy todas las empresas con las que trabajamos tienen un departamento súper fuerte que es de Responsabilidad Social Corporativa. Hay algunas que lo tienen para hacer un greenwashing de verdad y entonces lo dejan a un ladito, hacen campañas de publicidad sobre diversos temas de sostenibilidad o cualquier otra cosa parecida, y hay otras, en cambio, que lo adoptan como una filosofía de empresa, como puede ser Wallapop. Wallapop, desde que los conocimos, venimos trabajando con ellos los 2 últimos años, ellos lo primero que nos dijeron es que querían cambiar el significado de la palabra estrenar. Y era muy bonito, porque nos dijeron, es que estrenar no debería ser ponerte algo nuevo, sino ponértelo por primera vez. Y solo en ese pensamiento hay una parte de sostenibilidad bestial. Y por lo que me estabas preguntando, sí, claro. Lo que pasa es que yo tengo todavía la duda. Yo, oyendo la mesa anterior, estoy convencido que las nuevas generaciones, toda esta generación Z de la que se habla, son mucho mejores que nosotros, vienen con una responsabilidad social y con un pensamiento muchísimo más inteligente sobre que este mundo no es el único que tenemos, sino que es que además es finito, y que los recursos son finitos, y que los bosques son finitos, y que los animales son finitos, y creo que eso va a ayudar mucho a que todas estas nuevas empresas que están naciendo en estos momentos, en estos últimos 15 años, que es increíble el cambio que está habiendo en lo que es el tejido empresarial, por ejemplo, en Estados Unidos. Luego nosotros vamos más despacio, pero creo que todas estas empresas ya nacen con un propósito de marca que tiene que ver mucho con la sostenibilidad. También es verdad que nosotros decimos, o yo pienso, que ahora cuando tenemos reuniones y briefings y tenemos estos brainstorming con los clientes, siempre estamos buscando en muchos casos los propósitos de la marca. En muchísimos casos nos sentamos, buscamos el propósito de la marca, estamos días, horas y meses buscando un propósito de la marca, a una cerveza, a un refresco, a una mantequilla, pero tiene que tener un propósito de marca. Yo creo que el propósito de marca de una cerveza debería ser hacer la mejor cerveza posible para que el que se la bebiese estuviese absolutamente encantado con esa cerveza, y que si además en la manera de fabricar esa cerveza o de elaborar esa cerveza se hace de una manera sostenible, mucho mejor. Estamos cambiando todo este paradigma. Estupendo. Celia, realmente la huella medioambiental del sector cultural comparada con otros sectores pues es muy pequeña, ¿no? Pero hay como dos aspectos aquí. Por un lado es
cómo gestionáis esa huella medioambiental propia, y por otro lado, y tal vez más relevante es eso, con 3 millones de visitantes, con toda la cobertura que tenéis, es cómo os convertís en una palanca un poco de cambio social para transmitir mensajes en una experiencia que es muy profunda, que es muy movilizadora, que está vinculada al arte, la cultura, etcétera. Entonces, ¿cómo gestionáis estas dos? ¿Cuál es más importante? ¿Son compatibles? ¿Cómo hacéis esto? Bueno, como son dos cuestiones separadas, sí que es cierto que en el caso ambiental, el Museo del Prado pues hace sus esfuerzos teniendo en cuenta lo que se ha comentado, que vivimos en un edificio de más de 200 años. Entonces, aunque la ampliación de Moneo es más moderna y cuenta con más tecnologías y es más eficiente energéticamente, es verdad que el edificio Villanueva, que es la sede histórica, pues tiene sus condicionantes. Entonces, si, por ejemplo, llevamos a cabo el proyecto Lighting de Prado en distintas fases, porque supone cambiar todas las luminarias del museo, pasarlas a la tecnología LED, que además de ahorrar energía, también permite una mejor conservación de los cuadros. Entonces, esto, por ejemplo, esto además en el 2015 nos hizo entrar dentro del Registro Nacional de Huella de Carbono como primer museo en España, con lo cual, pues estos grandes hitos también debe asumirlos el Prado a la hora, ¿no?, como primera institución cultural y museística en España, a la hora también de dar pie a que otros se animen, ¿no? Y enlazando con este tema, es verdad que luego también a nivel ambiental tenemos pequeños gestos, como hacen todos los museos y como hace también el Teatro Real. Esos pequeños gestos pasan desde la sectorización, por ejemplo, de la iluminación, la limitación en el uso de agua, la sustitución del papel por lo digital, siempre que se puede. Es decir, tenemos esas pequeñas acciones que también están en nuestra mano y tienen mucho peso acumulado, ¿no?, una vez que se suman y se van acumulando. Respecto al otro tema, y es el potencial del Museo del Prado a la hora de, hay que tener en cuenta que los museos nunca son instituciones mudas. Todo lo que hacen es comunicación, desde una exposición temporal todo tiene una intencionalidad, entra dentro de un marco de políticas en las que el museo confía y se siente cómodo. Y en este sentido, pues sí es cierto que nosotros, llevamos a cabo campañas propias. Apoyamos el Día del Libro, porque consideramos que tenemos que hacerlo. Apoyamos el Día Internacional de la Mujer. O sea, el Museo del Prado lanza sus propias campañas de comunicación. También organiza exposiciones, organiza conferencias, usa el TikTok de una manera distinta a lo que hacen otros museos. Es decir, utilizamos muchísimas herramientas de comunicación a nuestro alcance para colocar, defendiendo causas que además son compartidas, porque el museo siempre va de la mano de la sociedad. O sea, realmente las causas que nosotros defendemos son las causas de la sociedad, que es la que nos reconoce como museo. No podemos ir contracorriente. Y en este sentido tenemos que sentirnos siempre cómodos con lo que hacemos. Eso es muy importante. Eso nos llevaría a enlazar luego ya con la campaña de WWF, entre otras, ¿no? Nosotros recientemente hemos apoyado también a la Asociación de Tablaos Flamencos, que ha tenido muchísimo impacto. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo. Ha tenido más de 1,5 millones de visitas. Y es cierto que ha tenido muchísimo éxito, pero para nosotros era defender también, apoyar un sector que lo está pasándolo mal, pero además porque tiene detrás un trasfondo patrimonial. Entonces, esta coherencia es muy importante. Y Pablo, hablemos de la campaña de Wallapop. ¿Esto cómo nace? ¿Qué nos puedes contar de esta campaña? Que, para el que no lo sepa, yo creo que merece la pena, no tenemos los vídeos, pero yo creo que merece la pena que os metáis en la página web de Bungalow 25 y que veáis los materiales que hay allí, ¿no? Porque son muy interesantes. Terminó, si no me equivoco, en el Museo del Traje la colección. Cuéntanos, y cuéntanos si quieres también qué es lo que habéis hecho, aunque es un poco más colateral, pero right on target, de cultura, con la Real Academia de... No sé si ya tiene mucho que ver eso, pero lo cuento. Digo, para Wallapop, pues como todo en las agencias, nace con una hoja en blanco
bueno, primero con un briefing, lógicamente, como he contado antes, pero todas las ideas de la agencia nacen estando delante de una hoja en blanco y que los creativos nos ponemos a pensar. En la agencia tenemos muy buenos creativos y se les ocurrió que si es verdad que había que estrenar y que nunca se había hecho un desfile de segunda mano de alta costura en la Mercedes, ¿por qué no proponérselo a María Escoté, que ese año no había desfilado, porque el año anterior no había desfilado porque estaba un poco cansada de este mundo de la moda, de que al año, por lo visto, es una de las empresas más contaminantes del mundo, el mundo de la moda. Es verdad, nosotros compramos una camiseta y al día siguiente la dejamos en el cajón y hay meses, pasan meses y meses y no la volvemos a utilizar. Y cuando le contamos la idea a María Escoté, que era muy simple, oye, vamos a coger 200, 300 prendas que se vendan en Wallapop y te las dejamos y tú haces un nuevo diseño de pasarela a tu gusto. Le apasionó y se sumó al barco y trabajó durante un mes entero en esos diseños que hemos visto antes, y con tal éxito que se los han puesto gente súper importante, siguen saliendo en portadas, salió en portada del Vogue. Bueno, la verdad es que siguen teniendo un recorrido increíble, que como tú decías, el último paso es que se expusieron, y me parece que queda uno en el Museo del Traje, para demostrar cómo la moda puede ser sostenible en este momento. Y si quieres que hable un poco de lo de Netflix. Sí, yo creo que es que el tema de Netflix es muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, no sé, lo de la RAE. No, para decirlo, bueno, esto es una idea, no es una idea tan grande, pero sí que es una idea que también, cómo utilizamos, me comentaba, de cómo podíamos utilizar o cómo utilizábamos los publicitarios las distintas herramientas culturales que tenemos a nuestra disposición. Me imagino que muchos de vosotros habéis visto la serie Pablo Escobar de Netflix, y había una palabra que se repite en la serie 1000 veces, que es hijo de puta. Dicho de esa manera, hijo de puta, que lo dice de una manera muy colombiana, muy, muy diferente. Y bueno, la RAE tiene en Twitter un canal que nosotros los publicitarios utilizamos bastante, que es RAE Informa, sobre usos lingüísticos de la lengua, vamos, de lo que queramos preguntarle. Y le escribimos un tuit, bueno, Netflix, lógicamente, le escribió un tuit a la RAE preguntándole cuál era la forma correcta de escribir hijo de puta. Y la RAE nos informa en Twitter, nos dijo: el personaje parece decir hijo hueputa o hueputa, formas poco usadas. Lo más aconsejable es hijo e puta. Y lo compartimos en las redes sociales y fue un éxito increíble. Y bueno, es una demostración más de lo que cuando estábamos charlando de, oye, las herramientas culturales bien utilizadas por nosotros nos pueden dar muchas alegrías. Bueno, esto es un ejemplo un poco extremo y puntual y anecdótico, pero realmente cuando se cruzan ámbitos así como muy dispares es cuando sale la chispa de la creatividad que, como Pablo dice, pues es el motor, digamos, de las buenas campañas. Entonces, Celia, cuéntanos sobre la campaña con la marca WWF, que como veis me he puesto la camiseta por hacer un poco de product placement y tal. Cuéntanos la experiencia. Bueno, pues cuando nosotros tened en cuenta que recibimos muchísimas propuestas y siempre hacemos un exhaustivo filtrado previo y ya pasaron el primer filtro, y es verdad que la propuesta era intachable en muchos sentidos. Primero, por lo que he comentado antes, la causa. La causa es compartida. Me cuesta pensar que en este país existe alguna persona que no se cree esto del cambio climático, que no cree que es una causa que merece la pena defender, con lo cual ahí jugaba mucho a nuestro favor el hecho que era una causa incontestable y compartida. Por otra parte, nuestro interlocutor, ¿no? WWF estaba, pues en cuanto a reputación,
pues es la primera ONG dedicada desde hace muchísimo tiempo en España y en el mundo a la conservación del medio ambiente, con lo cual no podíamos pensar en un interlocutor mejor. Después estaba la causa, el interlocutor, la propia agencia. La agencia enseguida captó, la agencia de publicidad con las que ellos trabajaban, enseguida captó la delicadeza y lo sutil que es tratar y lo peligroso que es tratar con materia artística, con obras de arte, con cuadros. Ojo con las banalizaciones. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado realmente lo que nos decidió sobre todo al final fue la exquisitez de la ejecución. Habéis visto imágenes y eran irreprochables. O sea, las artes finales, pues realmente es que veías que no había laguna de patinir, la habían vaciado, pero habían hecho hasta los cercos del barro, ¿no? Del pozo que había dejado la retirada del agua, o esos peces bañándose con los niños de Sorolla, ¿no? Entonces, por todo eso yo creo que se consiguió contar una historia con mucho valor y que tuvo un gran impacto, fue compartida en muchísimos, se hicieron eco pues desde Rusia, Tailandia, se convirtió en algo viral internacional porque era una historia verdadera, bien contada y bueno, auténtica y justa. Ha tenido mucho impacto internacional, sí, lo sé. Sí. Vamos, yo no he tenido nada que ver ha sido ICIAR, ¿no? Y vosotros y la agencia, pero vamos, yo como miembro de la Junta Rectora de WWF te digo que, bueno, que yo estoy contentísimo y que habéis hecho un trabajo magnífico. Bueno, pues hasta aquí ya me indican que se acaba un poco el tiempo. Muchísimas gracias. La verdad es que a mí me gustaría hablar bastante más con vosotros, pero bueno, son las limitaciones que tenemos. Muchas gracias, de verdad.